NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Estamos transmitiendo su programa Entre Líneas desde la cabina de radio del periódico Ruta en un enlace estratégico con la estación radiofónica NQ. Como siempre, le doy la bienvenida a todos los radioescuchas y el día de hoy está con nosotros el maestro en periodismo Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político y subdirector del semanario Avanzando. Gracias, Joel, como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto compartir con todos ustedes. También está nuestra compañera Annalyn Rivera Delgado. Ella es representante de nosotros y columnista del periódico Ruta. Ella tiene un poco de problemas de conexión, pero ya en unos momentos estará de nuevo. Y se encuentra al mismo tiempo Gerardo Rodríguez Menéndez, licenciado analista político. Gracias, Gerardo, como siempre. Un saludo a todos los compañeros y gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las elecciones. ¿Hay interés o desánimo del electorado? Acaba de salir una encuesta de México Elige, donde se hacen una serie de preguntas muy interesantes. Entre otras, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema del país? Y de los más de 60,000 encuestados, dijeron que más del 34% dijeron que la corrupción es el principal problema que aqueja al país. La inseguridad y la economía. ¿Cómo ves esta encuesta, Joel? No sé si la leíste ya. Sí, es un documento muy bien elaborado. Me parece que la muestra que se tomó exactamente 60,000 personas de las diferentes regiones del país, pues retrata un panorama que no ha cambiado desde hace muchos años. El problema principal en México es la corrupción y todo lo que se deriva de ello, como las cuestiones de la inseguridad, pero también creo que es un resultado que pues desalienta a la población, afectará sin duda el resultado del proceso electoral. Ya estamos muy cerca del día de la elección, estamos prácticamente a 3 semanas y un piquito, y pues algunas personas se pueden sentir desencantadas precisamente por lo que se revela a través de esta encuesta, que además se hace con ese fin de carácter electoral, ¿no? México Elige, pues es un organismo que analiza el comportamiento electoral de las personas, las tendencias en lo que se refiere a la intención del voto, y pues ese es el panorama de momento. Annalyn, ¿hay desinterés o desánimo del electorado o sí hay cierto interés por participar en estas elecciones, Annalyn? Creo que tiene apagado su micrófono y sigue con problemas de conexión. Gerardo, ¿tú cómo ves esta situación? Yo veo, mira, el problema es que hay una cantidad exorbitante de candidatos a todo tipo de cargos, de puestos. Hola. Por distrito local, por distrito federal, por más la mañanera del presidente que se encarga de generar el caos en el día. Entonces, todo esto genera desánimo en la población porque ya no sabes los mensajes que te dan exactamente. Y luego también que no saben exactamente a qué van, porque de repente pueden ofrecer drenajes y pavimentaciones cuando el trabajo del legislador es legislar, velar porque haya los presupuestos adecuados, generar las condiciones de legalidad y de estabilidad y de respeto a la Constitución y a las normas legales. Entonces, es tal cantidad de bombardeo diario de todo tipo de partidos, de todos los distritos locales, federales, en fin, que el mensaje no ha... ¿Y sabes qué percibo esta ocasión? Que los partidos no han tenido su estrategia institucional general. No hay una línea de campaña por partido político, sino cada uno tiene lo que considera que puede ir aplicando.
Yo lo veo así, ¿eh? Annalyn, ya estás conectada. ¿Tú cómo ves el interés ciudadano por estas elecciones o de plano hay desinterés? ¿Cuál es tu percepción? No, sigue desconectada. Tiene baja señal. Bueno, a ver, Joel, ¿tú cómo percibes esta situación? Bueno, siento que realmente no hay ningún partido político y ninguna coalición que haya logrado despertar el interés de la gente en este proceso electoral. Lo dijo muy, muy bien Gerardo. La verdad hay una cantidad enorme de candidatos, son 14 partidos políticos los que participan tan solo aquí en el estado de Hidalgo. Son miles de cargos de elección popular los que se están compitiendo precisamente en todo el país, y pues la gente está más interesada en que les llegue la vacuna, en recuperarse económicamente aquellos que han perdido mucho con motivo de la pandemia, y pues llegan los candidatos y les dices, mira, yo te prometo que vamos a recuperar programas sociales, y que ven que se están peleando entre ellos, como ocurre, por ejemplo, con los candidatos aquí en Pachuca, pues obviamente eso no despierta interés de nadie, ¿no? Y también Los puse ahí, claro. Y también la presencia de algunos políticos no despierta ningún interés entre los electores, ¿no? Ya en unos minutos más comentaré de ello. A ver, de acuerdo a la encuesta México Elige, el 49%, a la pregunta ¿cuál es el principal problema de su familia? El 49% dijo que la economía, el 29% la seguridad y los problemas sociales un 8%. No está aquí, por ejemplo, el problema de salud, aunque lo dejan como en un 5%, no está dentro de los más importantes. ¿A qué se debe? ¿A que realmente la ciudadanía está más preocupada por la cuestión económica, Gerardo? Sí, yo creo que la población siente que no sé si ya me pueden... A ver, sí. Ahorita hacemos contacto con Annalyn. Adelante, Gerardo. Yo creo que la ciudadanía siente que de alguna forma se está atendiendo el tema de salud en lo que hace al coronavirus, aunque hay otros rubros de salud que están abandonados, como las quimioterapias, el cáncer de niños, en fin, a nivel nacional hay un problema severo. Sin embargo, para la ciudadanía, después de más de un año de ajustes comerciales, de reunión y de todo tipo, el impacto económico fue brutal. Mucha gente se quedó sin empleo, muchas gentes tienen verdaderos problemas por llevar sustento a sus casas. En Hidalgo se entiende el asunto de la seguridad, porque de alguna forma ha habido estrategias que han mantenido dentro de los parámetros, se puede llamar normales, la seguridad pública. Pero para Hidalgo sí creo que el problema primordial y para gran parte del país, el económico por encima del de salud, y en algunos estados como Baja California, como Chihuahua, pues el de la seguridad debe estar inmediatamente después del económico, ¿eh? Incluso a la pregunta de cuál crisis le preocupa más, la económica o la de salud, y el 61% insiste salud, económica, y la de salud 38%, o él. Interesantes datos ahí. Sí, muy reveladores, sobre todo porque viene a confirmar lo que decimos, la gente está interesada en sus problemas personales, en el problema familiar, en llevar el sustento, y lo que menos les importa es la elección. Sobre todo una elección donde no vemos propuestas que realmente llamen la atención, no vemos candidatos que animen a votar, tampoco vemos la posibilidad de un cambio o de una transformación, como dirían tampoco los de Morena. Entonces, pues sí, es muy lógico que la gente piense ahorita en la economía, en la seguridad. Digo, algunos estados están agobiados totalmente por la cuestión delictiva. La verdad, pobre gente la que vive en Guanajuato, en Michoacán, que no puede salir a las calles con seguridad, en Guerrero tampoco.
y pues obviamente esto tiene que verse reflejado en ese desinterés por los partidos y por los candidatos, ¿no? Ahora, en el caso específico de Hidalgo, aquí solamente se van a elegir a diputados federales, diputados locales y 2 elecciones extraordinarias. Pero siempre la elección intermedia no llama mucho la atención del electorado. No sé cuál vaya a ser el comportamiento, no sé si vaya a elevarse el abstencionismo, pero el ambiente está muy enrarecido y además yo lo veo que la ciudadanía no está asistiendo a las convocatorias de los distintos candidatos y candidatas de los partidos políticos. Gerardo. Pues sí, sí es un problema grave. Yo espero que en esta ocasión tan importante, pues la gente tome conciencia y emita su voto. Sí, sí hay un gran abstencionismo en estas intermedias. Bueno, en los municipios que donde va a haber elecciones municipales habrá concurrencia al voto. Y bueno, otro fenómeno que se va a dar aquí en la elección va a ser el voto uniforme por los candidatos. Quien elija votar por un precandidato de un partido a presidente, pues votará para el diputado local, diputado federal. Es una tendencia que tiene la ciudadanía en el voto. Pero no en Hidalgo. En Hidalgo y en todo el país. No, pero no va a pasar esto en Hidalgo. Bueno, cuando hay, por ejemplo, en Acaxuchitlán, quien vote por el candidato a presidente municipal de un partido, seguramente votará por el candidato a diputado local bueno, aquí sí hay diputados locales y federales. Yo creo que el problema que van a tener los partidos es mover a sus militantes al voto, lograr que se interesen y que acudan a votar, porque sería desastroso para el sistema político que la gente no fuera a votar. Sería ya la última gota que derrama el vaso a los partidos políticos. Tiene que ver los candidatos que han postulado. Bueno, aquí en Hidalgo, de alguna forma hay gente conocida que está en el medio. Pero donde han postulado artistas, donde han postulado futbolistas, donde han postulado gentes de la televisión, por ejemplo, pues no hay muchas ideas. Es más la imagen personal que las ideas y la estructura del mensaje. Yo insisto, el mensaje institucional de cada partido no se está dando. Los candidatos están teniendo las ocurrencias del día y hacen sus planteamientos. Afortunadamente la prensa, que es lo que está permitiendo dar a conocer a algunas gentes que mandan información, conocemos qué están proponiendo, qué están pidiendo, qué está pasando. Pero no tienen ni siquiera muchos de ellos una estrategia bien definida de comunicación que le permita en estos tiempos, con la pandemia como está y la situación que está, conectarse con la ciudadanía, ¿no? Ahí están los medios escritos muy útiles en esto. Y están los medios electrónicos muy útiles en esto y ojalá aprovechen porque la gente busca informarse, pero si no generan información va a ser muy difícil. Bueno, vamos a una pausa y seguimos repasando esta encuesta de México Elige, que la verdad es que está muy interesante. Y así damos también tiempo para tener conexión ya con Annalyn, que tiene problemas en cuanto a su servidor, pero esperemos que ya se restablezca en este segundo corte. Regresamos.
Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos con nuestros compañeros, el licenciado Joel Sánchez y el licenciado Gerardo Rodríguez. Estamos hablando justamente del desinterés o de la participación del electorado en estas elecciones. La encuesta que dio a conocer México Elige dice, o la pregunta dice, si las elecciones para diputados fueran hoy, habla de diputados federales, ¿cuál opción votaría? El 40.9% dijo que por Morena, 25% por el PAN, 13% por el PRI, 5.3% por Movimiento Ciudadano, 7.9% contestó que no sé. Pero si las elecciones para diputados fueran hoy, entre la oposición y Morena, los encuestados votaron que el 45% irían por la oposición y 47% por Morena. Prácticamente son 2 puntos de diferencia, 1.9 para ser exactos. Esto es algo revelador, ¿no, Joel? Sí, esto tiene una explicación. La verdad es que de manera personal yo considero que Morena no ha cumplido nada de lo que se prometió, pero el discurso de los candidatos por parte de la oposición, en este caso PRI, PAN, PRD, está disperso. Todos los de Morena llevan un discurso uniforme en el sentido de no volvamos al pasado, no simplemente vamos con la cuarta transformación, y los otros pues no han logrado uniformar su discurso en un mismo sentido. Entonces pues no logran convencer a la gente, habiendo motivos de sobra para poder rechazar a los de Morena. También creo que pues lo hicieron muy mal los priistas, los panistas y los perredistas en el pasado, y aunque ahora se les ve realmente la intención de hacerlo bien, pues no logran convencer, ¿no? Y quisiera citar un ejemplo. Aquí en Pachuca hace unos días se dio un acto de unidad en torno al candidato a diputado federal, a Benjamín Rico. De la Alianza. La Alianza. Digo, pero se les ocurrió traer para la foto a Francisco Olvera, a Eleazar García. Digo, ¿quién va a votar por estos señores si se retratan con Paco Olvera, ¿no? O sea, no me ayudes, compadre. Y andan haciendo campaña con su hijo de Miguel Osorio, Michael Kors, para quienes se acuerdan de la anécdota, pues obviamente no van a obtener votos con esas ayudas, ¿no? Con esas compañías. Entonces, pues obviamente esto es lo que explica que los otros no terminan de caer cuando ya deberían hacerlo, los de Morena, y la oposición pues no termina de levantar, ¿sí? Precisamente por esas estrategias fallidas, ¿no? Gerardo, por eso la gente ya ahora sí, yo creo que se encuentra desencantada, ¿no? Sí, ese es un problema. Mira, es lo que dice Joel con toda la razón del mundo, falta la articulación. Es increíble en lo que corresponde a la alianza de que no está el PRI, el PAN, PRD, y en nuevos candidatos que está el PRI solo, en tanto local como federal. Es increíble que las cifras que el gobernador Fayad ha logrado en materia económico de empleo no las tomen en cuenta para una campaña institucional de los logros de sus abanderados. Es increíble que no haya... el presidente del partido sí articula algo en su discurso que él dice, pero institucionalmente no hay una línea que le permita, sobre todo a los hidalguenses, pues tener ese beneficio para ellos. Y luego, el asunto de Morena, a pesar, por ejemplo, está haciendo campaña de diputada federal por nuestro distrito, una distinguida tulancinguense, que fue diputada federal. Yo jamás la he visto que haya regresado a un tema. Votó en el Congreso por todo lo negativo que nos indilgó Morena a los mexicanos, y creo que no está haciendo ni campaña, es candidata y seguramente va a tener una altísima votación, porque el presidente todas las mañanas hace campaña en contra de los adversarios y apoyando a los candidatos de Morena. Entonces la gente se va con lo que recibe de a bote pronto
Y lo que dice Joel, si hay una estrategia articulada de golpeteo del otro lado y de este lado no hay una de contención o de sensibilización a la población sobre lo que no han logrado. El caso de la diputada o del diputado local y de federal, que fueron dos gentes, pues ya pasaron por ahí, tienen toda la materia prima para desarticular la campaña de ellos. Y nadie toca ninguna votación, ningún tema, ni nada. El doctor también, el que es candidato a diputado local, fue diputado y tiene que entregar cuentas de su gestión como diputado. Entonces, bueno, pero no hay articulación, entonces de repente te hablan de un drenaje, te hablan del mercado, con temas que la verdad es que confunden a la población y que desencanta, como hemos platicado, pues el voto. Ojalá la gente, ojalá reaccionen los partidos, articulen mejor y hagan una estrategia de 3 semanas para que haya una verdadera interés por las campañas. Bueno, creo que Nalín ya se pudo conectar. Vamos a tener nada más por audio. Nalín, ¿nos escuchas? Espero que sí. La pregunta es, ¿cómo miras tú estas elecciones? Pues nos encontramos en una mesa similar a esta hace 50 días. Ahorita estamos a 25 días de que finalice la elección y creo que la lectura es completamente distinta. Yo veo, en primer lugar, que este desencanto viene también de una ciudadanía que ya se cansó, ¿no? Venimos de un largo proceso electoral que fue interrumpido por la pandemia. Y evidentemente, como bien lo señala la encuesta de México Elige, pues la gente ahorita tiene otras prioridades, incluso con las vacunas, se ha aligerado un poco el término de salud. Y entonces la oferta política ha dejado de ser representativa, ni siquiera relevante para la ciudadanía, ¿no? Las campañas no conectan, los candidatos, como bien señalan, van solos, van con la gente que les toma fotos y no han logrado articular propuestas que sean claras. Yo veo, por ejemplo, en esta estrategia que tuvo la alianza ¿Cuál de las dos? De la alianza que encabeza el PRI, este tema de reciclaje de candidatos que hicieron campaña en 2018, pero también hicieron reciclaje de la campaña. Es decir, parece que están haciendo campaña, la misma campaña que vimos en 2018 es la campaña que estamos viviendo ahorita. No hay propuestas, no hay señalamientos. Únicamente he escuchado, por ejemplo, en el caso del ingeniero Benjamín Rico, este señalamiento de que los recursos disminuyeron a propósito de una pésima gestión legislativa en el Congreso Federal. Ha sido de los pocos que han hecho precisamente hincapié en esta necesidad como de cambiar los partidos que nos representen en el Congreso. Por lo demás, pues la gente está demasiado empesadumbrada en sus problemas y las campañas que hemos visto, lo más relevante que ha ocurrido han sido los conciertos, que vino Rocío Sánchez Azuara a hacer campaña en la Huasteca, y 2 o 3 mensajes que finalmente no hablan de desempeño legislativo, no señalan cómo resolver los retos que dejó la pandemia. No hablan, por ejemplo, de casos de desapariciones o cómo van a afrontar la mejora presupuestal. Y entonces la alianza que encabeza el partido de Morena, pues finalmente sigue jalando las propuestas que vienen desde el gobierno federal y a partir de eso, pues beneficiarse para la gente que todavía tiene duda de hacia quién va a votar, que además es altísimo. Las encuestas señalan que es un 35% que no saben o no sabemos por quién votar. Pero también la alianza de Haremos Historia trae a los mismos. En el caso de Pachuca, en el caso de Tulancingo, trae como diputados pluris a un personaje que ha brincado en todos los partidos y que metió inclusive una receta de un hospital para poder inscribirse como una persona con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué si a una coalición la gente no le resta su visión y a otras sí? ¿Annalyn? No, yo creo que la gente en realidad está ignorando ambos mensajes. Creo que se están tomándose o se está más pendiente de lo que ocurre, de los mensajes que se envían desde el gobierno federal, pero a los candidatos en particular yo he escuchado y además he tenido oportunidad de leer críticas muy duras a quienes van por la reelección.
¿no? Este señalamiento o esta idea que tenemos de que el diputado tiene que regresar a su distrito, con ellos ha sido particularmente duro, y creo que ellos, quienes van por la reelección, van con una marcada desventaja frente a los otros candidatos, ¿no? Porque efectivamente, o sea, no hay claridad de lo que ellos hicieron, ni siquiera nos dicen cuáles fueron las iniciativas que propusieron, o de qué manera diputados van a revertir una tendencia de una legislatura que fue profundamente gris y opaca, como es la que está a punto de concluir, ¿no? Y en todo este ambiente, Joel, está la confrontación por parte desde el centro del país contra justamente el árbitro electoral. Sí, si a eso le agregas que en Hidalgo hay un proceso para destitución de todo el consejo que está en estos momentos detenido, pero sin embargo está en proceso. Entonces, esto todavía conflictúa más este ambiente. Sí, mira, antes de contestar lo de los organismos electorales, quiero destacar algo que dijo Annalyn Rivera. La verdad es que es muy bueno el análisis que refiere de que están los mismos candidatos, hacen las mismas campañas, y yo quisiera agregar que aparte están utilizando la misma guerra sucia, están reciclando videos del pasado para poder atacar algunos candidatos, como es el caso de Actopan, con la candidata local, de Huejutla con la candidata diputada federal, pero hay algo en lo que no concuerdo con ella, en que los que van buscando la reelección llevan una gran desventaja. Sí se está cuestionando mucho su gestión bastante gris, bastante mala de los que andan buscando la reelección, pero digo, están haciendo campaña al mismo tiempo que son diputados y traen personal del Congreso y les pagan por andar haciendo campaña y traen recursos del Congreso. Yo no le llamaría desventaja, más bien diría que algunos candidatos tienen muy poca vergüenza de no haber pedido licencia para separarse del cargo y entonces sí irse a buscar campaña. Pero hay que decir que no es ilegal, ¿eh? No es ilegal, pero sí es inmoral. Ellos que hablan de tanta moral y tanta honestidad, me parece que sí la predican, pero no la practican. Es algo muy, muy evidente. Y respecto a los organismos electorales, efectivamente, el presidente que está marcando la agenda todos los días, como bien lo ha dicho Gerardo con sus mañaneras, pues también está marcando esa tendencia de ir en contra de los organismos electorales. Está perdiendo credibilidad el INE, aunque se fajaron los pantalones y se sostuvieron en lo dicho, sí pierde credibilidad en un amplio sector de la sociedad que no está lo suficientemente informada de que su actuar ha sido apegado a derecho y apegado a lo que dice la Constitución. Aquí en Hidalgo no creo que afecte el proceso que están llevando a cabo en contra de los consejeros locales, porque si bien hay por decirle, una investigación interna, un procedimiento administrativo con motivo de las fallas que tuvo el PREP en la elección del mes de octubre, bueno, pues esas fallas no impactaron de manera ni siquiera mínima en el resultado, causó incertidumbre, con lo cual se faltó al principio de certeza, pero el resultado es totalmente irrebatible, se dio de manera muy, muy clara. Entonces, creo que lo del PREP viene quedando en segundo término y es posible que la libren los consejeros, que no se llegue a la destitución, al menos no total, de todos los integrantes del Consejo General. Gerardo, ¿tú cómo visualizas esto del ataque sistemático de las instituciones democráticas, entre ellas el INE, el TRIFE? No. Muy delicado, Juan Carlos, muy delicado que estemos todos observando cómo quiere destruir este país. No debemos permitir que el presidente siga atacando a esas instituciones, porque solo es el presidente el líder titular del Poder Ejecutivo y es el jefe de gobierno que coordina los tres poderes. No es posible que en aras de su forma de pensar particular
haga y deshaga y todos nos quedemos viendo a ver qué ocurrencia, qué hace, qué no hace. El asunto del INE va más allá porque es un ataque deliberado para beneficiar a su partido, a su proyecto personal, y es una antesala de lo que nos viene en la sucesión de la presidencia. Es inverosímil, por ejemplo, lo de la Corte, que el presidente de la Corte se quede callado cuando es un totalmente violatorio lo que está sucediendo en la reforma que quieren hacer de su mandato. Digo, da asco ver un tipo de eso, de ministro de la Corte, de presidente, de verdad. Y el del Trife, ¿no? Que van sus coches a arreglar ahí, haciendo uso de todo, lamisconeándole al presidente en todo. No es posible que tengamos que ser tan pedestre el ambiente, pero hay que defender las instituciones, buenas, malas, ahí están. Tenemos que defenderlas, tenemos que ver la forma de no permitir que el gobierno federal o el presidente avasalle las instituciones. Hay que defender a los institutos distritales, consejos distritales, al estatal, al federal, a todos hay que defenderlos de la intromisión. Y si hay responsabilidades, ahí están los conductos para que velen las responsabilidades de cada quien y no pase a mayores. Yo sí creo que es muy delicado que pase eso. Bueno, lo de hoy, de la Fiscalía General de la República, que anuncia deliberadamente una intromisión en la campaña de Nuevo León, 2 carpetas contra los candidatos con índices de Morena, es un cinismo atroz del Fiscal General de la República, y ahí está impunemente actuando. Entonces, yo no digo que no, que inicien las carpetas, que las investiguen, si hay elementos que las consignen, pero no que lo hagan mediático y que tengan la espada de Damocles a los candidatos 20 años para que no se muevan y no le vayan a despeinar un pelo al presidente o a su partido, ¿no? ¿Dónde quedó la secretaría? Annalyn, ¿tú cómo ves el ataque a las instituciones, específicamente el INE? Y ahí también va, por supuesto, los OPLES y específicamente el estatal electoral. Creo que es muy grave para la institucionalidad. De por sí construir confianza hacia las instituciones es algo muy frágil. Ahí está la ¿no? clave. Basta un menor error para que esta credibilidad pues cambie. Pero creo que sí, no solamente es el INE, el IE, creo que también los tribunales electorales hoy se han convertido en protagonistas en el proceso electoral, ¿no? En el caso de Hidalgo, no podemos olvidar este papel que tiene el Tribunal Electoral al desechar este recurso de apelación que finalmente le regresa la candidatura a la posición número 1 que promueve el partido Morena para Francisco Javier. Y este asunto finalmente aún no termina, porque ahora ya pasó en estos días para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no solamente esto, ¿no? Está el caso de la candidatura que buscan revertir de Ricardo Crespo, el asunto de Humberto Endonio de Huichapan, lo que pasa con Vicente Charrés. Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a escuchar es las resoluciones del Tribunal Electoral para este caso de candidaturas que no se pudieron resolver por pugnas internas. Yo leía con mucha atención la columna del maestro Joel Sánchez, en el que pone mucho, el punto de atención en que esta falta, estos fracasos en las operaciones cicatriz de los partidos, pues han llevado a que haya múltiples impugnaciones a estas alturas de los nombramientos. Y no olvidemos que también parece que las cifras aún son bajas, pero hay 2 carpetas de investigación por violencia política de las mujeres y hay 7 actas circunstanciadas que tienen que ver con actos anticipados de campaña, con violaciones a los topes de campaña, que entonces nos van a terminar primero en las autoridades administrativas como el INE o el IE, y después se va a pasar la cancha hacia otra institución que está igualmente señalada como son los tribunales electorales. Vamos a una pausa y regresamos, pero yo quisiera, ahora que vengamos del corte, preguntarles, eso es Hidalgo, pero imagínense a nivel país, ¿cuántas denuncias ya existen entre candidatos, entre partidos? ¿Habrá capacidad de las autoridades judiciales para resolver todo este entramado jurídico? Vamos y regresamos después del corte.
Bueno, ya regresamos en este asunto de las elecciones, el desinterés o la participación del electorado para el 6 de junio. Hablábamos justamente, ¿cuántos son los cargos que se van a disputar, Joel? ¿Tú tenías la cifra? Son 21.368 cargos de elección popular en todo el país, tomando en cuenta que son 15 gobernadores, son diputados locales en 30 estados de la República, pero aparte en muchos de ellos también se eligen presidentes municipales, síndicos, regidores, y pues esto ya se convierte en un universo muy grande. Y diputados locales y diputados federales. Sí, son 3.528 representantes populares los que se van a elegir, y para eso tenemos una gran cantidad de candidatos y de partidos políticos, que yo espero que para la próxima elección pues sean muchos menos, porque la gente está harta de tantos partidos. Quiero comentar algo. Sí, Gerardo. ¿Valdría la pena, Juan Carlos, que acercaras o a lo mejor Annalyn pudiera orientar en su momento, a lo mejor ahorita no es el momento aún, respecto a la forma de votación que va a haber, porque va a haber votación, va a haber candidatos de partido y de coalición, y los votos se van a sumar en uno y en otro. Entonces, la gente necesita saber exactamente cómo debe votar, de acuerdo a su preferencia, para que le motive por lo menos ir a votar así, que no sepa que pues, para donde caiga el voto va a ir a dar con quien sea. Eso va a repercutir en los repartos de plurinominales y, en fin, creo que sí vale la pena que un programa antes de la elección lo destinaras para cómo se debe votar y cómo va a aparecer. Por ejemplo, yo no sabía que ya en las boletas electorales pueden venir por apodos. Sí. Me dicen que en la de Guerrero quedó como la Torita. Sí. La hija. Oye, Gerardo, pero esto es instrucción más para los escrutadores que para el ciudadano común. Sí, lo que pasa es que tú, mira, lo siguiente, si tú votas por un partido y además votas por una coalición, el escrutador solamente debe contar un voto, no va a contar doble, no va a contar uno para un partido y luego la coalición. Pero sí le representa diferente porcentaje para el reparto de los plurinominales. Es igual. Por ejemplo, si yo voto en la casilla del PRD votando por la coalición, el voto va para la coalición, para el candidato de la coalición, pero el plurinominal se lo contabilizan a quien voté en esa casilla, al PRD. A ver, Annalyn, tú te ibas a decir algo. Ella es la que debe tener todo eso. Annalyn. Se perdió la comunicación. Pues mira, mientras se conecta Annalyn, Gerardo, yo te digo muy fácil cómo votar. Si te cae mal la coalición Va por México, táchala. Claro. Claro, es la solución. Ahora sí, claro. Sí, justo eso es muy importante porque en esta boleta pues no vamos a ver los partidos o los votos no van a agrupar coaliciones, sino que van a ir por separado, por orden de prelación. Y entonces como ciudadano, si no sabemos en qué coalición está el candidato que nos simpatiza, pues hay que ver, digamos, en qué partido está su nombre, y es importante señalar a cuál de esos partidos se le va a asignar el voto, porque efectivamente, como mencionan, esto, tu candidato pierde, sí va a tener efectos en cómo se van integrando las curules, tanto en el Congreso como en el Congreso Federal. Entonces, sí, el tribunal ha permitido otras maneras de votar y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en no votar doble, porque entonces ahí, aunque el voto beneficia al candidato, ya hay complicaciones en los escrutadores para quién se asigne ese voto. Entonces, lo ideal es una sola marca por candidato. Bueno, esto fue el problema de la elección pasada. En un partido solo. Perdón, un partido solo. Ok. Sí, es importante que se diga. Bueno, otro rubro de la encuesta México Elige, preguntaron, evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador. 51% lo aprueba, 48% lo califica mal. Prácticamente son 3 puntos de diferencia. Creo que es la más baja calificación que ha tenido el presidente en estos últimos más de 26 meses, ¿no? ¿Pues?
Sí, así es que no tiene nada que celebrar el presidente. La verdad es que entró con un índice de aceptación de aproximadamente el 70%, y si bien está arriba de la mitad, pues ya es una calificación reprobatoria. Digo, 51 no pasa, y creo que eso es lo que explica su preocupación, lo desquiciado que se le ve ya, enojado en las mañaneras, y es lo que también hace comprender el por qué su intervencionismo en el proceso electoral, eso que señalaba Gerardo hace unos minutos de manera muy acertada. Digo, prácticamente le tiró línea a la Fiscalía General de la República para que procediera en contra de Samuel García y de Adrián de la Garza. Digo, Adrián de la Garza, la verdad, no tenía ninguna posibilidad de ser gobernador. Estaba prácticamente en cuarto lugar al iniciar el proceso, y pues ahorita ya está haciendo enojar al presidente de la República, ¿no? Eso significa que va creciendo, y pues eso es, ahí es un resultado de la baja calificación que está teniendo el presidente. Desgraciadamente también se presentan cosas como lo que ocurrió en la línea 12 del metro, y obviamente tendrá que impactar en contra de los gobiernos de Morena y de la Cuarta Transformación. No le pueden echar la culpa a los gobiernos pasados, ellos son los gobiernos pasados en la Ciudad de México. Y pues si a todo esto le abonamos que pues también al presidente se le puede recriminar que lo que le está cuestionando a Adrián de la Garza de haber presentado unas tarjetas que representa una dádiva para los electores. Bueno, también el presidente y su gobierno reparten ese tipo de tarjetas a través de los programas de bienestar, ¿no? Entonces, es muy lógico que la tendencia de la aceptación pues vaya para abajo. Pero fíjense ustedes, el asunto de Nuevo León va más allá. Esto puede provocar una fuga de capitales en el país y puede haber un manotazo de los empresarios. A ver, quien no esté contra Morena es enemigo del presidente. Y ahí están los capitales más fuertes del país y está la industria más fuerte del país, que de alguna forma los empresarios pues tienen opciones políticas con los candidatos opositores, ¿no? De apoyar a quien consideren pertinente. Pero bajo estas condiciones les acota la capacidad de maniobra a estos sectores económicamente importantes en ese estado tan importante, y lo que pueden hacer es un manotazo. Puede haber una fuga de capitales, una estabilización económica, puede haber reacciones de otra índole, ¿no? Otra pifia del señor presidente, esa carta de protesta a los Estados Unidos, una nota diplomática, es un nivel altísimo de protesta que hace, porque dice que están financiando una organización no gubernamental, Mexicanos contra la Corrupción, que están haciendo estudios en México. Dice que es político. Eso no hay que permitirlo, hay que señalarlo y acusarlo, porque pues es el ataque a todo. Al rato va a atacar a los periódicos porque el enemigo puso ahí una publicidad y lo va a sentir enemigo y va a decir que es cómplice del otro. O sea, ya estamos llegando a unos niveles de perversión terribles, y no nos queda más que hacer lo que están haciendo a nivel nacional algunos medios de comunicación y algunos periodistas que tienen el liderazgo de opinión, y otros en los estados, contenerlo, para evitar que destruya las instituciones y que pues siga con sus berrinches y actuando más como un jefe de pandilla que como un jefe de Estado, ¿no? Analín, ¿ves en el estado de Hidalgo una elección conflictiva, una elección que pueda generar alguna violencia en algunos rincones del estado? Creo que finalmente siempre va a existir esa preocupación por los conflictos postelectorales, en particular si los resultados pues no benefician a la fuerza política dominante en el país, que ya hemos visto que suelen, pues digamos, salir, protestar. En el proceso pasado pues hubo quema con los consejos de paquetes electorales, amenazas muy directas hacia los consejeros. Yo creo que esta elección, una mirada muy general, es una elección menos apasionada,
que probablemente pueda otorgar una, pues digamos, una mayor tranquilidad y menos conflictos postelectorales, siempre y cuando estas diferencias aún son bastante cercanas, ¿no? Las encuestas le dan a la coalición de Juntos Haremos Historia en Hidalgo una ventaja, no sé, que las más optimistas de un 39% contra las menos optimistas un 32%, y en el caso de Va por Hidalgo, pues es una diferencia entre 4, 5, 6 votos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué tanto se va ampliando esa diferencia, cómo es el comportamiento de las preferencias. A mí me pareció muy interesante un estudio que saca el perfil de los votantes, por ejemplo, de la coalición de Juntos Haremos Historia, que son personas mayores de 50 años, digamos, que tienen una mayor edad, que quizás son más sensibles a los programas sociales y que probablemente pues, en esta elección ya puedan salir a votar. Entonces, de eso dependerá en algunos distritos los conflictos electorales que se puedan desarrollar. Joel, ¿tú tampoco ves conflictos postelectorales? Posiblemente sí se dé en algunos casos. Creo que, por ejemplo, en la elección extraordinaria, en el caso de Izmiquilpan, no importa cuál sea el resultado, se va a ir a los tribunales. Ya finalmente son izmiquilpenses, son conflicto. Y en la Huasteca sí veo la posibilidad de otro tipo de conflictos. Digo, tenemos un cacique que busca la reelección en la Diputación Federal, que es Fortunato Rivera, y están haciendo todo lo posible por sostenerse en el cargo, y nada me extrañaría que en ese caso específico pudiera llegarse a otros extremos. Ahí en la Huasteca está muy marcada la división, digamos, el grupo de Carolina Vigiano, que ha sido totalmente discriminado o separado del proceso electoral aquí en Hidalgo. Bueno, pues allá tiene una presencia más notable que en otros lugares. Está jugando en contra de la candidata priista, y todo eso va a generar conflictos al final de la elección. Bueno, ya finalmente, antes de irnos, seguimos con la encuesta México Elige. Una pregunta interesante. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PRI en el 2024? En primer lugar, y esta fue una pregunta abierta, en primer lugar fue la gobernadora de Sonora, Pavlovich. Segundo lugar está Osorio Chong. Y en tercer lugar está Omar Fayad. Cuarto lugar está Del Mazo. Quinto lugar está el presidente del PRI, Moreno. Y sexto lugar está el exgobernador Ordaz de Sinaloa. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves tú, Annalyn? Pues creo que el hecho de que esté ahí el gobernador Fayad habla sí, dos hidalguenses además, pero además que en el caso del gobernador Fayad, pues tiene que ver con lo bien recibida creo que ha sido la gestión. Creo que el papel que tuvo en la gestión de la pandemia, en el tema de la infraestructura, en muchas obras que han sido bien recibidas por la ciudadanía, creo que le dan esa posibilidad de proyección hacia una candidatura presidencial. En el caso del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, pues creo que es previsible porque desde hace tiempo pues es considerado un candidato quizá para representar al PRI en la próxima elección, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención en el caso del gobernador Fayad, ¿no? Creo que es una muy buena lectura de los resultados que ha tenido, sobre todo, creo yo, en el manejo de la pandemia. Joel. Bueno, me parece justificada la presencia de algunos personajes. El caso específico del gobernador Omar Fayad, creo que ha tenido un papel que los otros estudios, por ejemplo, Mitofsky, que esta semana presentó la evaluación de gobernadores, lo ubica dentro del ranking de los primeros 10. Creo que es un resultado lógico que se le considere, pero pues también me parece muy lamentable que se encuentren otras personas como Alito, el dirigente del PRI. Digo, es uno de los peores dirigentes que ha tenido ese partido político, de los resultados más pobres. No entiendo que se le ubique ahí en la encuesta, pero pues la verdad no hay que emocionarse mucho. Nadie sabe lo que va a pasar el
próximo 6 de junio, mucho menos dentro de 3 años, ¿no? Entonces, con calma, no le arranquen hojas al calendario, eso es lo que diría yo. Gerardo, rápido. Mira, me da mucho gusto que esté Omar Fallada ahí, poder reconocerle el esfuerzo que esté realizando en Hidalgo, que Osorio esté también, pues no es de extrañar, pues me da gusto que dos hidalguenses estén ahí. Yo comparto con Joel, al que deben quitar ya es al presidente y a la secretaria general del PRI, que no han funcionado ahí, para que ella, pues que haga su actividad política con toda libertad, y el presidente del partido, la verdad es que no ha logrado articular algo positivo al respecto. Y a lo mejor entre los tres hay uno que es el que presenta el partido, el secretario general, de ahí saldrán de candidatos, en fin, me da gusto que Hidalgo sea reconocido porque hay trabajo político de ambos, y me da mucho gusto, cualquiera de los dos hidalguenses haría un buen trabajo ahí. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Nalín Rivera Delgado, columnista del periódico Ruta y representante de nosotros. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches, Muchas gracias. Un saludo a quienes nos escuchan. Un gusto compartir. Gracias a Joel Sánchez Rodríguez, director de Radar Político y su director del semanario Avanzando. Gracias, Joel, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. Y a Gerardo Rodríguez Menéndez, analista política. Gracias, Gerardo. Mucho gusto, gracias. Saludo a todos. Un placer compartir con ustedes. Y bueno, a mis compañeros en Pachuca, Jorge Martínez, que estuvo en los controles, aquí desde el periódico Ruta. Señor Wong, por ahí un saludo también, Juan Carlos. También le mandamos un saludo a don Alejandro Wong. Y a Brian Carranza y Celso García, aquí desde la instalación del periódico Ruta. Y Maritza Hernández, que estuvo de operadora acá en las instalaciones de NQ Tulancingo. Gracias, buenas noches. Pide Juan Carlos Ortiz. Saludos, bye.